Bien, acá tenemos un primer problema que tiene que ver con el movimiento con aceleración constante y nos dicen que hay una partícula que está inicialmente en un punto cuya posición es menos 2i metros, con una velocidad inicial a i más j metros por segundo y que tiene una aceleración de i más 3j metros por segundo al cuadrado. Y nos preguntan entonces cuál será la posición de la partícula en el instante t igual 2 segundos. ¿Cuál sería esa nueva posición? La posición lo hemos simbolizado acá con el vector r, ¿no? Que es lo que normalmente se suele, digamos, hacer para describir al vector posición. Si no nos dicen nada, solamente nos dicen inicialmente, se asume, o bueno, vamos a asumir que esta posición es para el instante de tiempo t igual 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso va a estar implícito cuando no nos dicen, digamos, de en qué instante de tiempo parte la partícula, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular la posición final? Bien fácil. Si es que la aceleración va a permanecer constante, entonces este problema, o digamos el movimiento que va a desarrollar la partícula en este problema, va a obedecer a todas las leyes que hemos visto para el caso de aceleración constante, es decir, a todas esas relaciones, ¿no? Hay una relación que dice que el desplazamiento realizado por la partícula es igual a la velocidad inicial multiplicado por el intervalo de tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Esta ecuación es válida para todos los movimientos donde la aceleración es constante, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a calcular el desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento? Porque en el desplazamiento tenemos la resta de la posición del final inicial, ¿no? Entonces, si yo voy a calcular el desplazamiento, ¿sí?, entre las posiciones t, entre el instante de tiempo t igual 0 y t igual 2, eso me va a permitir determinar, saber en qué posición termina, ¿no? Vamos a verlo ahorita. Velocidad inicial vale i más j, ¿sí? El intervalo de tiempo de 0 a 2 segundos es 2, un medio de la aceleración vale i más 3j. Ya no estoy colocando las unidades porque como estamos trabajando en unidades del sistema internacional se sobreentiende pues que van a salir las unidades correctas, ¿no? El intervalo de tiempo es 2 segundos elevado al cuadrado. Y de ahí sería cuestión solamente de operarlo nada más. A ver, ¿cómo nos quedaría? Primero por este lado, un 2, bueno, aquí es 4, ¿no? Entre 2, es como si un 2 se fuera con un 2, me va a quedar 2 nada más. 2 por i va a quedar 2i, más este 2i quedaría 4 veces i. Ahora, tengo un 2, recuerda que nos quedó un 2, ¿no? Por 3 sería 6j más 2j quedaría 8j. Entonces, 4i más 8j metros va a ser el desplazamiento sufrido por la partícula o que experimenta la partícula entre el instante t0 y t2 segundos. Pero este desplazamiento sabemos muy bien que es el cambio de posición, o sea, es la resta entre la posición final, que para nuestro caso es la posición 2, menos la posición inicial, que para nuestro caso es el r sub 0 que venía de dato, ¿no? Entonces, si todo esto, de acuerdo, es el desplazamiento, entonces el r sub 2, que es lo que estoy buscando, vendría a ser el r inicial, ¿sí?, más lo que el móvil se ha desplazado, o sea, más el delta de r o desplazamiento, si quieres lo volvemos a escribir, no hay ningún problema, ¿no? Porque al final esto es el desplazamiento. El desplazamiento es el delta de r, si r2 menos r sub o pasa para allá y quedaría r sub más b. Y esto es evidente, pues, ¿no? Si yo conozco la posición inicial y a eso le agrego lo que yo me desplacé, obviamente voy a terminar en la posición final, ¿no?, que es la posición que yo quiero. Entonces, ya a partir de ahí está bien fácil la solución del problema, ¿no? Solamente sería cuestión de sumar el r sub 0, que vale menos 2i, más el desplazamiento, que ya lo encontramos acá, que es 4i más 8j. Bueno, voy a evitar colocar en esta ocasión el paréntesis y operarlo de una vez, ¿no? Entonces, el r sub 2 va a resultar 2i sumado más 8j metros. Esa sería la nueva posición de la partícula, ¿no? Partió de esta, pero al final termina en la posición que se está mostrando ahora en la pizarra, ¿no? Esta sería la nueva posición. Y si buscamos las alternativas, la alternativa que corresponde a esta sería la clave D. Ahora bien, el problema ya estaría finalizado en realidad, ¿no? Pero lo que nosotros queremos hacer es tratar pues de entender lo mejor posible qué es lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho acá ahorita prácticamente nada más es full reemplazo y operar, ¿no? Es bastante mecánico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en esta parte es tratar de más o menos analizar cómo es que el cuerpo se ha ido de esta posición a esta otra posición que hemos calculado acá, ¿ya?
Entonces para eso voy a hacer uso del sistema coordenado, no quiero enredarme acá con el micro, y para eso voy a instalar un sistema coordenado por acá, con esta super regla que les acabo de una cama, porque no saben que estamos escasos de materiales en esta época, no hay nada para comprar, tiendas abiertas pues todas están cerradas, no las encontramos, ¿no? Ya, este es el sistema coordenado XY. Bien, como la partícula dice que parte de menos 2i, eso significa que está partiendo en el eje, sobre un punto en el eje X, ¿no? ¿Sí? Por acá, menos 2i. Entonces quiere decir 2 para la izquierda, ¿no? Por acá, menos 2. Este es 0. Entonces de aquí es donde está partiendo esa partícula, ¿no? Ese móvil, de aquí parte. ¿Con qué velocidad inicial? I más j, I más j, I más j. Por acá más o menos, ¿no? Esta es su velocidad inicial. Por aquí está su velocidad inicial. ¿Viste? I más j. Bien, y además su aceleración vale I más 3j. Mira, I más j, y la aceleración vale I más 3j. Eso significa que es I más 3j. O sea que está como que por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces mejor voy a dibujar por aquí esta letrita de sub 0, y la aceleración, que la voy a dibujar con color rojo, estaría dirigida más o menos por este lado, ¿no? I más 3j, o sea, con mayor pendiente por acá, más o menos. No vertical, sino por acá, algo así. Aquí estaría más o menos la aceleración, ¿de acuerdo? O sea, más paradita, ¿no? ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, porque si yo quiero tener más o menos realmente conocimiento de cómo es que se ha movido la partícula, tenerlo claro, lo que tengo que hacer es dibujar ambos para saber el tipo de trayectoria. Y es evidente que como no están alineados, de acuerdo, forman cierto ángulo, el movimiento tiene que ser parabólico. Pero no puede ser cualquier parábola, tiene que ser una parábola que sea paralela, cuyo eje focal sea paralela con esta aceleración. Entonces, significa que mi parábola tiene que estar más o menos abierta de este modo, ¿no? Paralela con esta aceleración. Pero como mi velocidad inicial tiene que ser tangente a esta curva, necesariamente tiene que ser tangente, más o menos por dónde creen ustedes que estará digamos esta posición, en qué parte de la parábola, estará por acá, no creo, ¿no? ¿Cómo esto podría ser tangente a esa curva? Para que sea tangente a la curva esto, entonces esta posición más o menos debe estar por aquí, qué sé yo, por acá, ¿no? Algo así. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Algo por aquí, ¿no? Entonces la curva que debemos dibujar más o menos debe tener esta forma, ¿no? ¿Sí? Para que la velocidad inicial que está de celeste sea tangente a esta curva que ya sé que tiene que ser así, ¿no? Entonces la curva más o menos tiene que estar algo así, Pedro, ¿no? Claro, pues algo así tiene que estar la curva, ¿no? Es una parábola, pero más o menos es así, ¿no? Algo así. Y se va a abrir así, así, así. Evidentemente, como parte de acá, esta sección, digamos, no la vamos a dibujar, no solamente dibujamos de acá, la usamos nada más como un recurso para poder saber, ¿no? Pero la gráfica más o menos sería así, ¿no? Algo así. Entonces ya sé que se manda de ese modo la partícula, ¿no? Este es justamente en el instante t0, bueno, que es un instante que hemos supuesto porque no nos decían nada, y después de 2 segundos acaba de salirnos 2i más 8j. Desde acá, porque ahora es posición 2i más 8j. Por aquí debe estar la partícula seguramente. ¿Ya? No sé si se llegará a ver ahí ¿ya? En la cámara, pero más o menos por ahí, ¿no? Entonces esta posición es 2i, o sea 2 en el eje X, más 8j. Bien, y así más o menos terminaría, ¿no? Este de acá sería el instante t igual a 2 segundos. Bien, ya con eso, digamos, quedaría resuelto. Pero necesito que todavía sigamos avanzando en el análisis, ¿ya? O sea, aquí realmente ya la pregunta ha terminado, ¿no? Pero quiero que sigamos avanzando en el análisis. Cada vez que usted en un problema, no solamente en este tema, sino más adelante, de repente, tenga una ecuación del tipo vectorial, siempre que haya una ecuación vectorial, métete en la cabeza de que tú puedes analizarlo por ejes. Sí, 2 ejes cualesquiera, donde tú puedas descomponer los vectores. Obviamente, de acuerdo, aquí lo más conveniente sería utilizar pues, el sistema coordenado que solemos usar, ¿no? El sistema de ejes rectangulares XY. No voy a utilizar pues, otro sistema, pero podría darse en cualquier otro sistema. Tú puedes
descomponer este y este en cualquier otro sistema, ¿no? Que a ti se te plazca. Pero yo voy a descomponer en X y Y, evidentemente, porque ya me están dando en función de las componentes en X y en Y, ¿no? No voy a utilizar otro sistema distinto. Entonces, Pedro, ¿este mismo movimiento lo puedes haber hecho por partes? Claro, lo puedo haber hecho por partes. Miren, por favor, fíjense lo siguiente. Podríamos haber trabajado eje por eje. ¿Cómo así? Permítame otra vez volver a dibujar esto. Ojo, son opciones nada más, no quiero que lo estén haciendo todos los pasos que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? ¿Ya? Sino que, dado que podemos, digamos, explicarlo, lo hago, pues, ¿no? Mira, acá está esta partícula, con esa velocidad de sub 0, que ya sabemos que es sigma j, entonces podemos colocarlo acá. Un i, ¿sí? Que sería la velocidad en el eje x, la velocidad inicial en el eje x. Ya no le voy a colocar rayita porque se está indicando ahí, vale 1 metro por segundo, ¿sí? Y tiene una componente en j, mira. O sea, tendría una velocidad inicial a lo largo del eje y, ¿no? Acá tendríamos v sub 0 y. ¿Te das cuenta, no? V sub 0 y. Y este también vale 1 metro por segundo, ¿ya? Acá tenemos 1 metro por segundo. Y esto, a ver. Sí, acá no, ¿ya? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Se nota? Bien. Ahora, la aceleración. Esta aceleración vale I más el J. Entonces también lo podemos descomponer. Pedro, pero lo vamos a descomponer, le dicen. Entonces mi aceleración la descompongo, ¿no? Mira, la aceleración y tú la puedes colocar por cualquier parte en realidad, ¿no? Cerca obviamente de la partícula, no es necesario que esté ahí justo encima de él, ¿no? Porque recuerda que es un vector libre, ¿no? Lo podemos trasladar por cualquier parte, ¿no? Siempre y cuando no cambiemos su orientación, claro está. Ya, la aceleración tiene también dos componentes, en X y en Y. En X, la aceleración en X, ya no le coloco aceleración inicial porque siempre tiene el mismo valor. Mis datos creo que están por ahí, quieren escuchar la clase también. La aceleración en el eje X vale 1 metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Mira, porque es un i. Y en el eje Y, es decir, en este eje, la aceleración tiene un valor de 3 metros por segundo al cuadrado. 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Viste? ¿Sí? 3. Voy a borrar esta parte para que se vea más claro. Azul y etcétera. Insisto otra vez, no sé qué le pongo, como en este caso, aceleración inicial, así como acá, ¿no? Que estoy poniendo velocidad inicial en el eje X, ¿no? Velocidad inicial en el eje Y, ¿no? No estoy colocando aceleración inicial en el eje X porque la aceleración es constante, va a tener siempre el mismo valor. En cambio la velocidad no. Por esa razón es que aquí estoy que lo aclaro, ¿no? Velocidad inicial, ¿ya? Bien, esto, este instante es el instante de tiempo t igual 0. No, el tiempo no lo vayas a descomponer, ¿eh? El tiempo en el eje X, tiempo en el eje Y, ¿no? El tiempo es único para ambos ejes, ¿ya? Bien, entonces ahora, ojo con esto, ¿eh? Yo quiero calcular dónde se encuentra él en el instante de tiempo t igual 2. Entonces lo que podríamos hacer es aquí trabajarlo de forma escalar. ¿Que se puede hacer eso, Pedro? Por supuesto que se puede hacer. Tú, a ver, lo miras aquí y dices lo siguiente. A ver, esta velocidad es 1 metro por segundo. Ya, bacán, qué chévere. Y mira, en el eje X, y a él le va a afectar, no esta aceleración, sino la aceleración que está acá. Esta aceleración le va a afectar a él, ¿no? Esta aceleración le afecta a él. Entonces lo va a hacer aumentar de 1 en 1 por cada segundo. Porque 1 metro por segundo al cuadrado significa que él va a ir cambiando de 1 en 1 por cada segundo. Entonces, Pedro, él va a ir cambiando 1 a 1. Entonces, en 2 segundos, porque yo quiero al cabo de 2 segundos, ¿ya? Entonces, en 2 segundos habrá aumentado 2. Como aumenta de 1 en 1, habrá aumentado 2. Entonces, él ya no es 1, sino tendría que ser 3 ahora. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad del eje vale 3. Entonces, Pedro, ¿por dónde estará? Por acá. No. Recuerda que él también está que lo lleva hacia arriba. Entonces, yo dibujo una posición así, nada más cualquiera, ¿no? O sea, digamos, arbitraria, ¿no? Una posición cualquiera por ahí. Pero la velocidad final, o sea, en este tramo, es decir, la velocidad final en el eje X, ya no va a valer 1, ¿no? Como va aumentando de 1 en 1, en 2 segundos habrá aumentado 2, y acá será 3 metros por segundo. ¿De acuerdo?
Bien, igual pasa con la velocidad en el eje Y. La velocidad inicial en el eje Y vale 1 metro por segundo. Y esta velocidad se va a ver afectada por esta aceleración. Pero esta aceleración es 3, o sea, significa que él va a ir aumentando de 3 en 3 por cada segundo. Entonces, en 2 segundos habrá aumentado 6. Y este 1 ya no será 1, ahora será 7. ¿No ves que habrá aumentado 6? Este será la velocidad final en el eje Y. Y será 7 metros por segundo. Vuelvo a insistir porque ha aumentado 6. ¿De acuerdo? Ya está. Pero ¿y cómo voy a determinar ahora la posición donde se encuentra? Cálmate. Para eso vamos a calcular cuánto se ha desplazado primero en el eje X, el desplazamiento en el eje X, y luego calculamos cuánto se desplazó en el eje Y. Que no es muy difícil, ¿eh? ¿Por qué razón? Porque los desplazamientos, de acuerdo, cuando la aceleración es constante, se pueden obtener haciendo un, digamos, promedio, en realidad es una semisuma de las velocidades inicial y final, y luego multiplicándolas por el tiempo. ¿Cuál es el promedio o la semisuma entre el y el 1 más 3 entre 2, 1 más 3 entre 2, si no lo pongo, 1 más 3 entre 2, esto sale 2, y multiplicado por el tiempo de acá hacia acá, que es 2, entonces sale 4. 4 metros es lo que se desplazó en el eje X. Y ahora en el eje Y, la misma vaina. Si yo quiero saber cuánto se desplazó en el eje Y, esta parte que está acá, el desplazamiento en el eje Y sería algo parecido. Hago la semisuma de las velocidades final e inicial a lo largo del eje Y. Acá empezó con 1, luego tiene 7. La semisuma será 1 más 7 sobre 2. Y esto multiplicado por el intervalo de tiempo que vale 2. Entonces este desplazamiento en el eje Y va a quedar 8 metros. Este es el desplazamiento a lo largo del eje Y. Mira, se desplazó 4 y se desplazó 8. Que es justo lo que nos ha salido acá, mira. 4i más 8j. Entonces, el trabajar de este modo, ¿de acuerdo? Es muy mecánico, por decirlo así. El trabajar de este modo tiene sus beneficios porque uno disfruta de la solución, ¿no? O sea, lo ve realmente qué es lo que está pasando en cada uno de los ejes. Aquí es más mecánico, uno opera nada más, ¿no? Y acá obviamente lo estás viendo. Si en caso quieres trabajarlo de este modo, enhorabuena, si no lo trabajas así. Pero yo me digo mejor así. Genial, hazlo. Total, en el examen de admisión a Uni te dan 4 minutos y medio por cada pregunta. Así que lo puedes hacer con calma, no hay ningún problema. Y si quieres hacerlo rápido, pues lo haces de este modo, violento, como quien dice, ¿no? ¿Ya? La cosa es que alguien es, mira, 4 y 8. Y con eso ya es fácil determinar la posición. Porque si la posición inicial era menos 2i, o sea, quiere decir que acá estaba la posición menos 2, de acá hasta acá es 2. Como de acá hasta acá es 4, entonces 2 y de acá tiene que haber 2 más. Esta posición sería la posición 2, ¿no? Aunque no lo parece, ¿no? Deberían ser del mismo tamaño, pero bueno, que yo lo supuse al principio, nada más algo así, de rasgo. Y ahora, para calcular esta posición estaría fácil, pues, porque como él está aquí y se ha desplazado 8, este de acá sería 8, ¿no? Como estaba en el eje X, el Y sería 0, ¿no? 0, 8, nada más. Y ya tenemos la posición final, 2, 8. ¿Ves? 2, 8. También lo puedes hacer entonces de ese modo. Listo. Ahora la trayectoria, ya bueno, más o menos lo puedes entender, ¿no? Él avanza para allá, él avanza para arriba, pero claro, el problema sería que uno podría creer que va en línea recta, no en esa cita, ¿no? Aquí es una curvita, y esa curvita corresponde a parte de una parábola, no es un momento parabólico, ¿no? Y la parábola, digamos, completa, si acaso quisieras verlo, sería así, ¿no? Aunque esta parte nunca se vería, se vería de acá para arriba, ¿no? Y avanzaría, y avanzaría, y avanzaría, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Bien, entonces cualquiera de las formas que tú elijas para trabajar, pues es válida. Ahora bien, puedes también, en todo caso, hay gente que lo hace así, usar esta fórmula, esta misma fórmula que está acá, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero yo creo que ya es innecesario, ¿de acuerdo? Se agarran y dicen así, ¿no? Lo trabajan de este modo, no lo hacen así, no lo hacen así. A ver, pero quiero ver si se está viendo esta parte, ¿ya? Camarógrafo. El camarógrafo tengo otra, espérate, aguanta. Voy a tratar de voltearlo un poquito para que se note. Ahí, ¿sí? Ya bien. Y entonces lo hace así. Algunos también lo abordan de este modo, que también estaría bien, ¿no? Dicen así. Primero trabajo en el eje X, ¿no? Así lo hacen en el eje X. Y escriben desplazamiento en el eje X es igual a la velocidad inicial en el eje X
por el intervalo de tiempo en el eje, no, pues eso no vas a hacer, ¿no? Mucho cuidado. Más 1/2 de la aceleración en el eje X, ¿no? Por el intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Pero ya no colocan esta flechita, ya no hay. Pero ¿por qué? Porque ahora ya lo están aclarando acá, ¿no? Desplazamiento en el eje X, velocidad inicial en el eje X, aceleración en el eje. En cambio acá no, acá no está establecida para ningún eje. Entonces allá solamente aquí le colocan así nada más, ¿no? Y se sobreentiende que vamos a usar pues la convención, ¿no? Que para allá es positivo, ¿de acuerdo? En el eje X, y para este lado de acá evidentemente es negativo, ¿no? Y empiezan a operarlo, pues simplemente no dicen, ay, el desplazamiento en el eje X es lo que yo quiero encontrar. Velocidad inicial en el eje X, ¿cuánto era? 1. El intervalo de tiempo, 2. 1/2. La aceleración en el eje X, 1. El intervalo de tiempo, 2 al cuadrado. Y lo que pues sería 2 más 2, 4. Como me salió positivo, quiere decir que se ha desplazado para allá, ¿no? Entonces acá nada más se guían por signo, nada más, menos, ¿no? Ya no hay necesidad de colocarle la flecha arriba, ni estar colocándole I, ni J, ni nada de eso. A ver, pasamos al eje Y, igualito, ¿no? En el eje Y. Le escriben desplazamiento igual a velocidad inicial por el intervalo de tiempo. Mira cómo estoy que le escribo, ¿no? De una forma distinta que la de arriba. Aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Pero como voy a trabajar en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y, desplazamiento en el eje Y, aceleración en el eje Y. Y evitan colocar esta parte, ¿no? Ya no se coloca porque ya se aclaró que estamos trabajando en el eje Y. ¿Cuál sería el desplazamiento en el eje Y? Es lo que queremos encontrar. Voy a hacer con verde para seguir la misma línea, ¿no? La velocidad inicial en el eje Y. En el eje Y mi velocidad inicial vale 1. El intervalo de tiempo, 2, pues ha sido 2, ¿no? El tiempo si no va cambiando, no se te ocurra descomponer el tiempo, hemos quedado. 1/2. La aceleración en el eje Y. En el eje Y la aceleración era 3. 3 positivo y el 2 también, perdón, el 1 positivo y el 3 también positivo, porque ambos estaban para arriba. Si hoy hubiera estado para abajo, ahí se cambiaba de signo, ¿no? Quedaba con signo nada más todo. Y esto multiplicado por el intervalo de tiempo que es 2 al cuadrado. 4 por 3, 12, entre 2, 6, más 2, 8. Y ahí tenemos el desplazamiento en el eje Y. Y dice procede del mismo modo, ¿no? Porque ya estaríamos en esta parte, o bien acá, ¿no? Encontrar la posición final ya es sencillo. Entonces, tienen ustedes en sus manos varias maneras de poder abordar una pregunta cuando es un movimiento con aceleración constante, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos siguiendo con la solución de los otros problemas.